Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta oportunidad vamos a conversar plácidamente con un joven escritor, Josiadiac Montoya. Me ha costado algunas semanas poderlo tener en nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristiana. Contento de estar aquí al fin. Siempre me siento que estoy con una persona un poco mayor cada vez que te entrevisto, Josiadiac. ¿Sí? Ok. Sí, así bastante circunspecto y sobrio. Y precisamente creo que vos eras así desde chiquito, así bastante formalito. Sí, siempre he sido algo... Soy como muy protocolario, dicen. Muy protocolo, es que tenés la pinta también. Miren ustedes cómo viene Josiadiac. Siempre te he visto así como, si uno piensa en un escritor, tenés la pinta de escritor. Y yo tengo, y quiero mostrarles acá, mi versión digital de un libro, del último, más reciente libro de Josiadiac, y es Lennon, Bajo el Sol. Usted, bueno, si a usted le gustan los Beatles, usted va a gozar con esta novela, pero al mismo tiempo conocer un poco, de alguna manera, de la historia. Si usted vivió en la época de Somoza, pues, y si usted es de la ciudad de León, también va a hacer recorridos fabulescos. Pero también Josiadiac tiene en su haber 4 libros ya, y bueno, a su corta edad tiene Eclipse, también El sótano del ángel y Un rojo aullido en el bosque. Exactamente. ¿Cuál fue el que escribiste estando en París? Bueno, ese lo sigo escribiendo, de hecho. Sí, fue hace como 2 años, de hecho, la última vez que estuve en tu programa, que estaba a punto de irme, que era una residencia literaria para trabajar en un libro nuevo, y ese libro llevo 2 años todavía puliéndolo y trabajándolo. Ese todavía no ha visto la luz. No ha visto la luz, y vos estuviste, digamos, como recluido. Se tiene que recluir, no todos los escritores tienen las mismas prácticas, pero vos necesitas recluirte para parir un libro. Pues cada escritor pienso que tiene sus rituales bastante personales de cada uno al momento de sentarse a escribir. En mi caso, creo que la reclusión, ya que utilizaste ese término, prolongada, como una residencia literaria en la que te prestan todas las condiciones y te acondicionan un espacio que es tuyo para crear, pues a mí me resulta mucho. Me resulta mucho porque me siento de cierta forma obligado a trabajar en eso por las condiciones que se me están dando. Acá, por ejemplo, claro, te sacan de tu país también, por lo tanto un poco te anulan tu vida social, tu vida laboral, entonces todas esas condiciones quedan en un segundo plano y vos podés nada más estar escribiendo, que es a lo que te mandaron. Pero al mismo tiempo me llama la atención porque cuando se tiene contacto con la cotidianidad, sí. Y me imagino yo, a un Josiadiac que está en Managua, digamos, escribiendo, y entonces, ¿cómo hace para estar? John Lennon está acostado sobre la arena bajo el sol de Pochomil y no sé qué, y entonces uno dice, wow, cualquiera diría, este muchacho tiene sus traguitos ahí para estar inventando toda una trama. Sí. Podés hacer esa trama y podés estar creando eso cuando tenés elementos demasiado cotidianos como son el teléfono, tengo que ir a hacer un mandado. Sí, bueno, es que la literatura es precisamente... es hija de la inventiva, ¿no? Entonces, cuando tenés la inventiva, cuando tenés esa vena fantástica de crear mundos, cuando has leído, la lectura es lo principal, ¿no? Siempre la lectura es lo primordial para crear literatura, para escribir. Si no tenés el bagaje de lectura, vas a terminar escribiendo cosas que terminan siendo mediocres, ¿no? Entonces, ese potenciar la imaginación, ese potenciar el viaje a través de la mente, te da las herramientas necesarias para crear, pues, mundos que no son necesariamente ¿no? Me encanta, digamos, es un poco, es lindo la vida, digamos, enriquecida que tienen las personas amantes de los libros, porque nunca se aburren. No, es muy difícil. Y es precisamente lo que te decía, una de las cosas más hermosas es que no solo tenemos una vida, sino muchísimas. A través de los libros puedes vivir vidas
completamente disímiles a la tuya, poder vivir épocas completamente ajenas a la que te tocó vivir. O sea, es una cosa fantástica, maravillosa, ¿no? En tu niñez, ¿qué tipo de ambiente se había creado? Porque como estamos tratando también en Nicaragua de incentivar la lectura para todos, para que se enamoren de ese hábito tan maravilloso, ¿cómo era tu ambiente en tu casa cuando vos eras niñito? Bueno, no sé, no recuerdo mucho de mi infancia, pero creo que siempre fui un niño muy tranquilo, contemplativo. No era mucho de cuestiones físicas o de contacto. No tenía muchos vecinos, digamos. Entonces, después del colegio, generalmente era yo. Entonces, creo que por tal vez cierto grado de aburrimiento, llamarle, me aboqué pues a la lectura. Porque es usual, por ejemplo, cuando uno ve al papá o a la mamá que son ávidos lectores, o a lo mejor en la escuela algún libro despertó tu interés, o había una biblioteca, ¿habían elementos o fue, digamos, algo bastante natural? Yo creo que fue algo bastante natural. Siempre hubieron libros en mi casa, siempre estuve rodeado de libros. La biblioteca del colegio fue una gran amiga también. Entonces, no sé, desde que tengo memoria fue algo como muy orgánico el hecho de acercarme a los libros como tal. Por otro lado, este libro de Lennon, Bajo el Sol, me encantó. Vos sos, un gran fan de los Beatles. Sí. Y por eso quisiste crear esto. Sí, este libro nace... Bueno, te voy a comentar algo, de hecho. Este libro es el primer libro que yo escribí. Lo que pasa es que lo publico hasta ahora. Pero este libro yo lo escribí antes de los 20 años, de hecho. ¡Wow! Y estuvo guardado mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, en realidad, este es mi primer libro. Entonces, cuando era adolescente, pues habían muchas cosas que me interesaban. Principalmente los Beatles, que fue una obsesión desde muy niño, ¿no? Creciendo lo sigue siendo. Cualquier persona que me conoce te puede dar fe completa de mi locura por la banda, por los Beatles. por esta banda de Liverpool. Entonces, en ese momento, en el momento que yo consigo este libro, habían como 3 elementos que a mí me interesaban mucho, que me siguen interesando, pero en ese momento lo estaba descubriendo más, digamos, que era el despertar serio por la literatura, o sea, el abocarme seriamente a la literatura como una profesión, el hecho de saber y ahondar en la historia de Nicaragua, en la historia reciente de Nicaragua. Estaba leyendo mucho sobre historia reciente de Nicaragua y los Beatles. Entonces eran 3 elementos que ocupaban mucho mi mundo y de cierta forma, por un capricho, quise mezclarlos en algo, y lo que mejor sé hacer pues es escribir, creo. Entonces este libro nace como un capricho de mezclar 3 cosas que me parecían a mí fantásticas y parece algo forzado, pero en realidad espero que el triunfo del libro, cuando uno lo lee, cuando el lector lo pasa su ojo sobre él, es que no se sienta que es algo forzado, que se sienta que realmente, porque la premisa del libro es precisamente eso, que los Beatles, que John Lennon, no nacen en Liverpool, no tienen nada que ver con Inglaterra, sino que nacen en Nicaragua, exactamente en el mismo plano temporal en el que ejecutaron su vida, pero entonces nacen en la Nicaragua de los años 40 y comienzan su carrera musical precisamente al mismo tiempo, finales de los 50, comienzo de los 60, bajo la dictadura somocista, ¿no? Y entonces existe ahí a lo largo del libro una enemistad que se logra desarrollar entre Anastasio Somoza Debayle y John Lennon, ¿no? Porque John Lennon, siendo este activista por la paz, por los derechos civiles, por los derechos humanos y todo esto, encuentra, y siendo este personaje mediáticamente mundial, es la persona perfecta y la voz perfecta para decir al mundo lo que pasa en Nicaragua. Sin embargo, el presidente Somoza tiene que verse de cierta forma muy diplomático con este personaje porque no puede públicamente decir su desprecio, pero se odian a puerta cerrada, ¿no? Entonces es un poco a través de la historia de la banda y a través de la historia personal de John Lennon, un repaso por la historia nicaragüense de esos años, ¿no? De finales de los 50, 60, 70 hasta diciembre de 1980, después del triunfo de la revolución y precisamente en la fecha en el 80, el año del asesinato. A los 20 años fue creada esta obra del autor José Adiac Montoya, Lennon, Bajo el Sol,
pero fue hasta hace pocos días, hace poco tiempo, que decidió lanzarlo y exponerlo para que todos podamos disfrutar de Lennon bajo el sol. Pero, ¿cuál es su historia? Al regresar.